Bienvenido a este rollo de Compartiendo Cine, un proyecto de cine entre compas. Aquí vamos a cotorrear y hablar con la neta. Y compartiremos experiencias para que te sirvan a ti y pierdas el miedo a todo este desmadre y comiences a crear. Esto es Compartiendo Cine. Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos una vez más a Compartiendo Cine en esta nueva edición. La edición pasada queríamos empezar a grabar aquí donde nos están viendo, pero por algunas fallas técnicas no nos pudieron ver en el video. También falló el micrófono de Félix, pero ahora sí ya tenemos todo resuelto y perfecto. ¿Cómo estás, Félix? Muy bien, con mucho gusto de un capítulo más y en este escenario nuevo para esta etapa. Muy contento. Perfecto. Pues el día de hoy tenemos dos películas muy interesantes de las cuales abordar. Siempre tratamos de traer películas buenas. Ambas se estrenaron en esta semana, en la semana que estamos grabando. Y una se estrenó en Netflix, que es El baile de los 41. Ya había tenido su estreno comercial. Ya había estado como película invitada en el Festival de Morelia. Y la otra tuvo un estreno comercial el año pasado durante el tiempo de la pandemia y por el cierre de las salas volvió a tener un reestreno en salas y pues se tuvo la oportunidad de verla, que es El diablo entre las piernas del director Arturo Ripstein. Y bueno, para comenzar vamos a hablar de la película El baile de los 41 y te voy a dejar que nos introduzcas un poco en el tema de esta película. Bien, quiero hacerles mención a dos símbolos que están con nosotros desde niños. El número 41 y la palabra joto, que lo usamos mucho cuando queremos molestar a alguien o cuando queremos insultar incluso, ¿no? O entre los amigos, ¿quién no ha bromeado con algún amigo diciéndole pareces joto o eres joto, etcétera? La pregunta es, ¿de dónde viene esta palabra y de dónde viene este símbolo del 41? Ustedes lo recordarán en las listas de la escuela, en la edad, dicen, oye, ya vas a llegar a los 41. Bien, pues precisamente esta película nos da mucha información o nos da una pista, una recreación de cómo surgen estos dos símbolos. Hay que remontarnos a 1901, en el Porfiriato, la sociedad mexicana en ese entonces, en la élite gobernante. Ahí ocurre un acontecimiento de que aún hay dudas si realmente ocurrió o no ocurrió. El caso es que sí se generó esos dos símbolos y es un parteaguas de la diversidad sexual. Se considera que es la primera vez en México que en medios y en la sociedad se habló del tema. Para bien o para mal, pero apareció en la prensa y generó una información de tal manera que hasta 120 años después seguimos con el tema en general como un ritual, un mito, el 41 y la palabra joto. Bien, pues surge en esta época y esta película nos hace una recreación, un vistazo de cómo era la sociedad en ese entonces, su vestuario, cómo eran las edificaciones. Obviamente a una clase social que estaba en torno a los gobernantes, es una aristocracia que era la que dirigía el país y que su manera de vestir, de vivir, de comportarse, generó toda una época. Entonces, esta película nos da un paseo precisamente en ese momento de la historia. Claro, creo que una de las cosas importantes que dijiste cuando presentaste la película es cómo 120 años después aproximadamente de lo que se supone que sucedió, que hay algunos como vestigios históricos de que sí sucedió algo. Realmente no se sabe si sucedió tal cual como lo cuenta la leyenda o el mito, pero sí se sabe que sucedió algo donde encontraron un baile donde había la mitad hombres vestidos, bueno, todos eran hombres, pero la mitad estaba vestido con vestidos de mujeres y la otra mitad pues estaba vestido con smoking, ¿no? Y cabe como la curiosidad de que en la lista eran 41, entonces quería decir que había alguien sin pareja o había quizá una pareja de 3, ¿no? Quién sabe. Pero
ese número dispar, ¿no? Y también sale a relucir como esta también leyenda urbana, ¿no? Eh, del, de, de la hija de Porfirio Díaz y el esposo de ella, que fue uno de los que estaba ahí, que fue el que se borró su nombre. Y de hecho, la película toma como referencia esa historia y la lleva a la pantalla, ¿no? Como hubo este momento donde lo transforma con una especie de club clandestino, donde se juntaban varios hombres, ¿no? Que que tenían estos gustos, estaban vistos mal por la sociedad. De repente, en la estética me parece un poco, en la cuestión del club y todo esto, no sé si era una referencia directa, pero por lo menos a mí se me vino mucho a la mente esta película de Stanley Kubrick, Ojos bien cerrados, en algunas partes, no en toda la película, sobre todo como en la iniciación y todo eso, hay cosas que remiten un poco como esa película. Pero regresando un poco a lo que tú estabas diciendo de ya pasaron 120 años, me gustaría como comenzar, o más bien como dar pie un poco a abrir la plática con esto mismo que comentaba el mismo director, ¿no? Que decía, me parece interesante o me parece importante hacer una película sobre este tema, porque ya ha pasado varios años, o sea, ya han pasado casi 100 años o más de 100 años desde que sucedió, o se supone que sucediera, y pareciera que en México las cosas no han cambiado, ¿no? Sigue habiendo mucho machismo, sigue habiendo mucha discriminación, y creo que ver cómo las cosas se han mantenido igual y aparentemente hemos progresado muy poco, que es por eso que esta voz de este director está haciendo notar y ver una revisión al pasado para ver problemas que quizá todavía siguen en el presente. Bien, voy a permitir una anécdota chusca, un comentario chusco para entrar al tema. Alguien decía, si las personas del mismo sexo no se pueden reproducir, ¿cómo es que cada vez hay más? Bien, mi reflexión es que yo creo que la sociedad en general sigue siendo como no, es más o menos equilibrada la misma sociedad en cada época. Quiero decir, ¿cuántas mujeres y cuántos hombres hay en una sociedad? Y estadísticamente yo creo que si tomamos en cualquier año de los 5,000 años de historia, tomáramos una muestra y pudiéramos analizarla, yo pienso que encontraríamos tantos hombres, tantas mujeres, tantas lesbianas, tantos homosexuales, tantos transvestis, tal. O sea, ahí están. El detalle es que en cada época se expresan y se les ve diferente. Entonces yo no siento que sea decir, no ha cambiado, sí ha cambiado. O sea, seguimos siendo una comunidad donde estamos todos aquí, pero cómo nos vemos unos a otros. Eso creo yo que sí cambia con cada época y tiene sus matices. Por ejemplo, en las noticias acabo de ver que en estas elecciones que vamos a tener en unos días, hay aproximadamente entre 20 a 30 candidatos que abiertamente manifiestan una condición, una preferencia sexual no tradicional, es decir, se manifiestan como trans, gays, etc. Esto no era posible hace 120 años. No era posible que un candidato a diputado o tal dijera, yo reclamo los derechos de... Hay algo. Pero lo que yo creo es que generalmente la comunidad, yo más o menos estamos igual, pero cómo nos vemos unos a otros en cada situación. Yo no creo, la verdad, que hoy haya más gays que en 1901. A lo mejor sí, no tengo manera, pero yo prefiero enfocarlo de que probablemente en proporción son los mismos, pero en aquel entonces la sociedad no lo mencionaba, había una presión enorme de despreciar, de denostar, de discriminar, y el que está en esa condición, con esa preferencia, tenía que recurrir a trucos, a ocultarse, etcétera, ¿no? A las condiciones actuales, que también no son
son diferentes, pero también enfrentarán otro tipo de dificultades, ¿no? Bien. Una cosa importante, y quisiera como también comenzar el tema de la película o adentrarme un poco a ella. Yéndome un poco como al apartado técnico, me parece que la fotografía es una fotografía que cumple. Cabe aclarar que la película fue rodada en Guadalajara, entonces la mayoría de los exteriores, incluso interiores, fueron grabados en lugares históricos, en monumentos, en los palacios del estado de Guadalajara, del estado de Jalisco, perdón, en la ciudad de Guadalajara, y ahí podemos ver cómo hubo algunas recreaciones de cosas, pero al mismo tiempo se nota un poco como lo que mencioné en la película de Ayer Maravilla Fui, que no hay presupuestos tan elevados aquí en México para hacer una película de época tan grandilocuente. Intenta hacerlo y me parece que es un muy buen intento de hacer una película de época, pero creo que se le ven los hilos, ¿no? Así como se dice, ¿no? O sea, se le ve la costura y de repente utilizan trucos que a lo mejor para el público en general no son tan evidentes, pero que logran un poco engañar al espectador para hacer parecer como que están en otro lugar o hacer parecer espacios más grandes de lo que son, etcétera, ¿no? Incluso yo no soy un referente como para decir si la exactitud de la ropa que utilizaban en ese momento es totalmente exacta, pero creo yo que sí se nota como que hay cosas como que no cuadran, ¿no? Digo, creo que no hay que ser un experto en historia como para darse cuenta de eso, pero como intento y como película mexicana, con los presupuestos que hay en México y que se entiende, creo yo que me parece un gran y muy buen intento de hacer cine de época mexicano, que hable sobre temas controversiales, que esté hablando, incluso tenga algunos personajes históricos entremezclados en la trama, y que se hable de esto, ¿no? Me parece que, si bien yo sé que ha habido otras películas de época anteriormente en el cine mexicano, pero creo que en este cine actual, con lo que se hace, cómo se hace el cine con subvenciones y todo eso, me parece un referente interesante y espero que abra la puerta, uno, a que se puedan seguir haciendo películas de época cada vez mejores y con mejor calidad, y segundo, pues que se sepa que para hacer cine de época muchas veces se necesita mucho presupuesto, no solo para conseguir tener las locaciones, adornarlas, hacer el vestuario, hacer los peinados, sino también para pagar a los investigadores, que son los que te van a dar como todo este background de si se vestían así, cómo se comportaban y todo eso. Porque incluso el lenguaje siento que se siente muy actual, ¿no? No se siente como con ese toque de ese entonces. Pero igual son minuciosidades que yo le estoy así metiendo a la película y no tienen nada que ver con el tema central, nada más son como cosas que están alrededor que quería como abordar y que me parecía interesante decirlas. Bien, nada más por si alguien se quedó un poco con duda de cómo abrí esta sesión, hablando de la símbolo 41 y la palabra Joto. Bueno, lo de 41 creo que más o menos está claro. Es un baile que generó toda una controversia, que suponía que eran parejas y eran 42, y en la lista nada más aparecían 41. Y la leyenda dice porque precisamente el yerno del presidente Porfirio Díaz, y Porfirio Díaz no podía permitir esto, porque le iba a afectar a la política, a su familia, y ordenó que se borrara el nombre del yerno, ¿no? Por eso quedó 41 dispar. De ahí viene y que es durante ya más de 100 años todo un símbolo de la comunidad mexicana. Cómo nos referimos al 41, las bromas que hacemos, y está ahí en la sociedad. La palabra joto
según esta información, viene de que en el palacio de Lecumberri había una crujía que era la J, y cada que se apresaba a alguien por estos temas se le enviaba a la J. Y por asociación dijo, es un Joto, alguien recluido en la crujía J. Porque antes de eso la palabra Joto no tenía relevancia. A partir de que los presos que tenían problemas de conducta moral de este tipo, se le recluía en la crujía J, en la crujía J, empezó a asociarse la J con el Joto, y a partir de ahí ya es parte del vocabulario de la sociedad mexicana, ¿no? Bueno, esto en relación a, para no dejar abierto el tema, ¿no? Bien, quiero yo referirme un poco a de qué nos habla esta película, qué nos cuenta. Lo que nos cuenta es una historia de amor entre dos personas, con el detalle de que esas dos personas son hombres, ¿no? Y es digámosle, una licencia literaria de la guionista y del director para, bajo este esquema, presentarnos este acontecimiento desde su particular punto de vista. No perder de vista que es una obra de arte que nos recrea un momento desde el punto de vista del director, que sí nos lleva a reflexionar la época, la condición de minorías, etc. Pero en esencia ellos se toman el derecho y nos cuentan una historia de amor entre dos hombres en ese contexto de 1991, con todo lo que representaba primero el mundo político, donde eso era muy mal visto, la sociedad en general, sus presiones, el que él mismo se casa con la hija del presidente, tiene la presión de darle un heredero de los hijos y que no es su condición, y cómo terminan ellos de alguna manera conviviendo, aceptándose de alguna manera uno al otro en toda esta época, ¿no? Entonces, hacer énfasis en qué es lo que nos está contando en el fondo. Es una historia de amor con todas las fases en el contexto de este baile famoso en una época de la política nacional, de la economía nacional, y cómo era la época, cómo era la sociedad de ese entonces, cómo se vestía, cómo hablaba, qué usos y costumbres tenía. Este es como el comentario desde este enfoque, ¿no? Bien. Sí, creo que una cosa y uno de los temas interesantes o importantes de la trama y que hacen que la trama vaya construyendo a sus personajes es el deseo, ¿no? Hay muchos deseos y anhelos que tienen los personajes y que quisieran verse cumplidos, ¿no? Empezando por un personaje quizá que en la película es secundario, quizá hasta terciario, que es el presidente Porfirio Díaz, que si bien tiene una cierta importancia en la trama, realmente sale muy poco, pero él desde el principio y desde que la boda, que cómo empieza la película, deja muy clara su deseo, que él quiere ser abuelo, ¿no? Entonces, eso pesa mucho en ambos personajes, tanto el personaje principal como en la esposa, que es la hija de Porfirio Díaz. Y por otro lado tenemos al personaje de la hija de Porfirio Díaz, que anhela tanto el sentirse amada como el contacto y el deseo de la intimidad, ¿no? Que por otro lado su esposo, este personaje principal que es del cual aborda toda la película, se siente ese rechazo y aunque al principio accede como por cumplir con como el ritual, por así decirlo, finalmente termina ya no participando en ello y hay este conflicto, ¿no? Y por otro lado, él tiene el deseo de hacer su vida con alguien más, pero las apariencias que él tiene que guardar para
poder, poder convivir en la sociedad que está, se lo impiden, ¿no? Entonces, de repente incluso vemos varias pláticas, ¿no? Entre ellos dos de, pues, si nos fugamos y si hacemos esto, pláticas quizá de amantes o de personas que están planeando hacer una vida quizá con muchos sueños y muchos anhelos, pero que no saben realmente qué es lo que va a pasar, ¿no? No tienen certeza del futuro. Por otro lado, tenemos quizá un personaje muy fuerte con la esposa, que al mismo tiempo se ve a sí misma con un cierto grado de susceptibilidad a pesar de esta fortaleza que muestra, porque tan solo hay una escena que me viene mucho a la mente, que es que ella ya tiene, por así decirlo, la cabeza caliente porque siente que algo anda mal en su relación, no sabe qué es, y no sabe cómo asimilarlo, y llega a esta plática como de comadres con varias mujeres según muy finas y todo, pero que son unas chismosas víboras de lo peor, y le meten todavía más así de, por ahí creo que una le dice algo así como, no, después después de tantos años de matrimonio, ya ni llegan a la casa, ya olvídate, ¿no? Pero pues confórmate con que seas como le dicen, la catedral, una cosa así. Creo que no le dijo eso, pero más o menos le dijo algo parecido. Pero a lo que voy es también un poco estigma de la sociedad de que ve también, no solo él que ve mal, por un lado, esta representación como del amor, sino por otro lado que ve tan normal y normalizó tanto el hecho de que a lo mejor el hombre pudiera tener otra u otras esposas, o no esposas, sino mujeres, pero del otro lado eso está totalmente mal visto, ¿no? Entonces, ¿cómo le hubiera ido a nuestro personaje principal si hubiera tenido otras mujeres en vez de haber tenido el romance con este amigo suyo, por así decirlo? Entonces, esa es una. Y por otro lado, está el tema de la clandestinidad, ¿no? Cómo manejan ellos la clandestinidad y cómo ellos tienen como un lugar donde ellos pueden ser ellos mismos de alguna manera, o pueden hacer cosas que a lo mejor en la vida cotidiana no pueden hacer, y es como un momento explayante de mucha euforia, de mucho, quizá podrá decirse mucha liberación, quizá, pero al final de cuentas nada puede permanecer totalmente oculto, y creo que es como va cerrando la película, y al final de cuentas cuando todo esto sale a la luz, regresando al punto como con el que estaba hablando hace un momento, le resultó peor a él haber estado ahí en este club con ellos, que quizá que lo hubieran sorprendido con otra mujer, no sé. Bien, yo quiero resaltar, si nos preguntamos, no sé, cuando tú reúnes cosas, decir, a ver, aquí qué tiene más peso, qué es más relevante. Creo que en esta película lo que destaca para mí es el guión. O sea, hay un guión muy bien trabajado, muy bien construido, recaba mucha información y sobre ella nos cuenta una historia muy ficcionada, pero sin alejarse de la historia y de lo que ocurrió. La guionista es para mí, sí reconozco y veo un gran trabajo, y además nos muestra que ya tiene un antecedente, ya fue la guionista de un trabajo sobre Sor Juana Inés de la Cruz, y a su vez también de un documental sobre el mismo Porfiriato. O sea, está empapada de la historia de México. Creo que tiene la sensibilidad para detectar los elementos importantes, luego cómo sobre esos construirnos esta historia, que nos podemos transitar muy bien por todas estas capas, por todos estos enfoques,
gracias a que ella hizo un muy buen trabajo de guión. Y yo destacar enseguida, creo yo que son los 4 personajes principales que ella construye, que es Porfirio Díaz, que me parece muy bien actuado y identificas que es él y que es una autoridad. El personaje de Ignacio de la Torre, que creo yo que es el eje central sobre lo cual ella nos cuenta esto, y sobre la hija del presidente, que también es un personaje central, nos muestra su contexto, sus ambiciones, sus temores, y agrega un personaje ficticio del cual no hay elementos que existió, que es Evaristo, que es con quien tiene un romance Ignacio de la Torre. Y además nos plantea muy bien la estructura, o sea, cómo se conocen, cómo van desarrollando su relación, cómo llega a un punto de clímax, de conflicto final y una resolución. Todo esto lo podemos ver muy bien en la historia y muy bien aderezado con todos los otros elementos, ¿no? Lo que es la sociedad, lo que es las actividades que hacían, el movimiento cultural que se daba en aquel entonces. Entonces creo yo que esta película para mí lo que destaca o tiene más valor es el trabajo que hizo la guionista, ¿no? Bien, hablando un poco de esto que mencionas acerca del guión y del cómo hay estos referentes históricos, o por lo menos que la guionista está empapada de todo este contexto histórico, y que creo que es interesante. Y creo que hay un punto interesante en la trama, que es como una especie de subtrama, que me parece interesante, que quizá, no sé si era la intención hacerlo de esa manera o no, pero creo que la lectura es muy interesante, y es cómo funcionaba el poder en ese entonces, ¿no? El poder político, ¿no? Tenemos al personaje de Ignacio, que es el yerno del presidente Porfirio Díaz, que tiene una diputación, si no mal recuerdo, pero él no está conforme con eso y quiere conseguir una gobernatura. No recuerdo de qué estado, pero quiere conseguir una gobernatura. Pero para poder conseguirla, a pesar de que él la quiere conseguir, por así decirlo, sin el apoyo presidencial o sin casi la bendición del presidente, el presidente se entera y le dice, no, yo no quiero, todavía te falta, y no. Esto me habla mucho un poco de cómo funciona, o por lo menos te da como un vistazo de cómo funcionaba la política en ese entonces, cómo el presidente movía todos los hilos. Hay una escena donde, según hicieron una encuesta para ver si de verdad la gente lo apoyaba en ese estado donde él quería ser gobernador, y los que manda para hacer según esta encuesta le dicen, no te apoyan. Oye, pero ¿cómo sabes? No, pues no, ahí están los datos, ¿no? Y a lo mejor se los inventaron, ¿no? Pero menciono esto porque es algo que estaba en ese entonces y que era evidente y que se ve hoy en día, pero creo que la manera en cómo funciona la política, aunque pareciera que ha cambiado, hay muchas cosas que no han cambiado tampoco en cómo funciona la política, ¿no? O sea, por lo menos hoy en día, o sea, sin querer meterme en temas políticos, pero hay un presidente que quiere meter su cuchara en todos lados y que quiere también controlar todos los hilos, y no solamente él, o sea, los presidentes anteriores también lo han hecho y hasta donde han podido lo han logrado. Obviamente cada vez como que se intentan hacer más instituciones para que no caiga el poder todo en una sola persona, pero aún con todo y eso creo que sigue habiendo un poco de eso, y al tener una persona tanto poder, pues se crean estas burbujas y estos momentos donde puede haber corrupción y puede haber ciertas cosas con una impunidad bastante grande, ¿no? Entonces, creo quizá no es el punto central de la película, está como muy en el subtexto, pero es muy interesante ver como estos referentes del contexto político de ese tiempo y cómo los reflejan en la película, y también cómo nos hablan de cómo vivimos hoy en día el ambiente político, ¿no? Ya que mencionaste este tema, voy a tratar de ser muy breve.
dime de qué hablas y de qué careces. Dime de qué hablas y te diré de qué careces, dice un refrán. El presidente actual intenta, creo yo, como decir, yo soy una especie de Madero, y habla de que lo critican a él como criticaban a Madero, que en aquel entonces estaban los fifís y los conservadores que lo obstaculizaban, y él nos dice es que la prensa fifí y los conservadores no me dejan trabajar y demás. Pero en realidad yo veo que se parece más a Porfirio, al expresidente Porfirio Díaz, que a Madero, por la manera en que intenta intervenir en la política y demás. Y sí hay un pequeño cambio muy relevante. En aquella época, el Porfirio Díaz pudo reelegirse muchas veces. Después de que vino la revolución, con todo y que el poder es muy atrayente y quien está en el poder tiene muchísimo poder para mover muchos hilos, lo que sí se logró es que termina tu sexenio y te vas a casa. Ese protocolo creo que México sí lo consiguió, ¿no? Llegaba un presidente, le llaman la presidencia imperial porque todo el poder lo concentraba, pero las reglas eran claras, termina su sexenio, te vas a casa y viene otro presidente imperial. Bueno, pues parece ser que ahora hay como la añoranza o el deseo de regresar a un esquema más como el porfiriato que como lo que veníamos haciendo, ¿no? Pero bueno, no es una mesa de política, pero bueno, apareció el comentario. Yo lo que quiero resaltar, además, tú ya mencionabas algunas cosas, que es lo que es la fotografía y el arte. Yo creo que esta película, con todas las limitaciones que tú ya decías, sí nos da una oportunidad de dar un paseo por edificios históricos, con todos esos hilos que de repente se ven, pero sí hacer como decir, bueno, durante una hora voy a pasear por el Porfiriato, ¿no? Cómo eran los edificios, cómo eran los vestuarios, etcétera. Sí, de repente creo yo que es una película que pretende ser de la época de 1901, pero que parece que los personajes son del día de hoy, ¿no? Sí. Precisamente cuando tú mencionas ese, que es como un análisis de una encuesta, dije, una encuesta en 1901, pues parece que estamos hablando de la actualidad, ¿no? Que sin duda había las maneras de sondear, de estudiar la situación, pero yo esperaría otro lenguaje, otra manera. Yo escucho a estas personas y parece que estoy escuchando un programa en la radio, ¿no? Actual, diciendo, no, pues es que las preferencias no te favorecen y que no sé. Sí. Eso sí lo noté, ¿no? Pero yo sí veo en esto ese paseo, esas postales de los interiores de los edificios, demás, que también es para una élite, ¿no? O sea, yo pienso que estaba muy segmentado quiénes vivían de esa manera, los hacendados, los que hacían política, etcétera. Y otra cosa que ahí no lo muestran es cómo vivía los mexicanos que no tenían acceso a esto, ¿no? Pero no deja de ser un paseo por esa época, ¿no? O sea, la manera en que ellos, cómo se vestían, que también era muy pocos, o no sé cuántos, pero era una clase la que tenía acceso a ese tipo de ropa, a esos peinados, a usar esos bigotes muy de esa época, los fracs, las mujeres, esos vestuarios muy elaborados, para mi gusto muy barrocos, pero bueno, es algo que yo disfruté, hacer un paseo por esa época, ver esos elementos, esa iluminación. Entonces es algo agradecerle a quienes hicieron ese trabajo de fotografía y de arte, ¿no? Bien, perfecto. Pues yo ya no tengo nada más que decir acerca de la película. Yo creo que nada más queda que si la pueden, si gustan y algo de lo que dijimos les interesó, pueden encontrarla en Netflix, pues en este mismo momento. Sí. Pues bueno, con esto terminamos de hablar de esta película. No sé si quieras mencionar algo más o lo cerramos. Yo nada más mencionar que ponerles quizás un aviso de que sí tiene escenas muy sexuales, escenas entre hombres, besos entre hombres, abrazos, sexo muy insinuado pero muy claro. Esto es algo como está ahí en la película, el director decidió ponerlo, la producción,
es lo que ellos nos plantean, nos proponen, está ahí. Y creo yo que habrá alguien, no faltará a quien eso sea incómodo, ¿no? Mencionarlo, por si alguien nos escucha como una referencia para ver o no la película, ¿no? Claro. Sí, no, sí tienes toda la razón. De repente puede haber alguien que le parezca algo choqueante. Pero si no, está en Netflix y la pueden ver. Con esto pasamos a la siguiente película. Muy bien, pues ahora continuamos con la película El Diablo entre las piernas del director Arturo Ripstein. Y pues te dejo comenzar a hablar un poco de lo que trata la película. Bien, ¿qué es lo más relevante de la película? Yo voy a mencionar algunas cosas. Uno, que es un director ya clásico, histórico, y la película sí está a la altura de sus películas más importantes, por lo cual seguramente van a pasar 50, 60 años y alguien en aquel entonces estará revisando y hablando de esta película. Esa razón para mí ya es muy me hace tener interés en ver la película y desglosarla. Entonces, eso me parece un aspecto relevante. Y ubicarnos, es una película que bien puede ubicarse, que ocurre desde los 70s, 80s o 90s, porque crea un universo muy encapsulado y que a su vez también le da un toque de universalidad. Yo lo ubico claramente en una ciudad de México, en un barrio, pero ese barrio igual puede ser Buenos Aires, Santiago de Chile, Guadalajara o hasta quizás Madrid. Es decir, tiene esos elementos como universales, ¿no? Obviamente hay detalles que te ubican que es México, ¿no? Entonces este es dos aspectos que nos ponen en contexto de qué va la película. Y otro aspecto muy, muy relevante que creo yo que es el eje de la película es cuando de niños veíamos a los abuelos y no asociábamos sexo con abuelos, o sea, abuelos era la ternura, lo que es un abuelo. Bueno, pues esta película te plantea unos abuelos y cómo viven su sexualidad. Creo yo que este es como el eje más importante de esta película y que esto ya nos plantea una propuesta desde un ángulo que contrapone a lo que usualmente vemos en el cine. Usualmente el cine nos presenta ideales de belleza, ¿sí? Mujeres muy atractivas, muy bellas, hombres galanes y demás, que además tienen sexo entre ellos, entonces es una relación ideal. Bueno, pues acá es un contraste. Unos adultos mayores comunes y corrientes, pero que tienen deseos, que tienen dudas y que tienen sexo. Y esto no lo plantea. Creo yo que esta es como parte de esa complejidad, pero a su vez de la propuesta interesante que creo yo que no dejará indiferentes a un público muy amplio, ¿no? Entonces creo yo que este es como digamos, ¿de qué va esta película? ¿En dónde y en qué contexto? Bien, quizá podría comenzar a hablar de la película diciendo que no es una película idealista, convencional, con muchas cosas de las que tú dijiste y quizá agregaría algunas más, ¿no? Hablando de realmente cómo, no solo de la sexualidad, sino de lo que nos hace quizás ser seres humanos, ¿no? De nuestras emociones, de lo frágiles que podemos ser, y sobre todo, a diferencia, por ejemplo, y quizá voy a hacer una relación un poco fuera de lugar, pero por ejemplo, hablando un poco de la película que hablamos en el podcast de Camino al Oscar, que es la película chilena, la de El Agente Topo, donde habla un poco de esta vejez, no idealizada, pero sí de una manera más inocente, más, no podría decir superficial, sino
tiene un mensaje más tierno, podría yo decir, y creo que esta es una película quizá un poco más cruda, más fuerte, podría decir, hasta en ciertos casos hasta grotesca, y eso no lo hace principalmente una mala película, simplemente que los ojos con los que se tiene que mirar esta película creo que son diferentes, por ejemplo, con los que se tendría que mirar el Agente Topo, ¿no? Porque al final el Agente Topo, por ejemplo, termina siendo muy, eh, muy sentimental y logra tocarte esas fibras sensibles y muchos terminan llorando, etcétera. Y creo que esta no, y creo que ese toque de crudeza, de realidad, incluso de ser grotesca, creo que la hace más fiel y más real a al contexto real de cómo se vive la vejez, ¿no? Cómo se va a llegar a vivir una vejez, ¿no? Por un lado. Por otro lado, también habla pues de relaciones viciadas, relaciones tóxicas, donde por un lado creo yo que se vive esta falsa ilusión o esta falsa fantasía, por lo menos de lo que nos plantea de estos dos personajes, cómo viven, pues de decir, pues ya me casé con él, pues ya me fregué, ¿no? O sea, realmente a pesar de que de repente hay divorcios y todo eso, creo que si hay una idealización del matrimonio en cierto punto donde dejarlo es muy difícil, y a pesar de que ambos son ásperos uno con el otro, por otro lado también tienen esta necesidad de sentirse amados, ¿no? Nada más que no saben cómo expresarlo. Entonces, creo yo que es un buen reflejo de cómo una relación que parece fallida desde el principio, porque te dan ciertos indicios de que esto no es algo que nació apenas en este momento, sino que ya se lleva arrastrando por mucho tiempo, y cómo puede seguir escalando y escalando, y pueden terminar sus vidas siendo totalmente infelices, siempre peleando, y aunque tienen como estos pequeños destellos como de felicidad momentánea, al final del día todo regresa como a la normalidad, entre comillas, y pues su vida de matrimonio pues realmente pues es más un infierno que un momento de gozo, de alegría, ¿no? Y por otro lado, esto que mencionabas al principio de los abuelitos, y ya con esto cierro, también habla un poco como un poco del abandono de la gente ya de la tercera edad, y por eso creo que la relacioné un poco con el Agente Topo, pero en un sentido de que pues quizá estas personas sí tienen cómo valerse por sí mismas hasta cierto punto, y por ahí se menciona que el señor logró tener un buen negocio y con eso pues viven bien con lo que siguen ganando, pero no saben nada de sus hijos no los quieren visitar, y probablemente, aunque no está explícito en la película, pero esto yo lo puedo interpretar así, quizá no quieren estar con ellos porque esta toxicidad que ellos vieron en su familia a veces prefirieron mejor alejarse de ella pues que seguir viviendo en este ambiente caótico, ¿no? Entonces también el cómo estas cosas y estos vicios a veces uno no se da cuenta que tiene y que los va replicando y replicando, no se da cuenta uno de cómo lo alejan más de la gente que uno quiere, en vez quizá de acercarse a ellos como pareciera que realmente son las intenciones que tienen, pero pues lo hacen todo mal. Bien. Pues mencionar que aborda, creo yo que el eje son 4 personajes, que es la pareja protagonista, una otra mujer que es como la que haría un trío aquí, y la sirvienta o la que los atiende, que también está muy al tanto y siguiendo, y tiene matices en su interacción con ellos que revelan ángulos o facetas o dimensiones de los dos personajes.
y nos muestran personajes como muy completos, relacionado como tú hacías el vínculo con la gente topo. En la gente topo nos muestran una faceta de la vejez, o sea, ancianos en un centro donde claramente ellos ya son dependientes y están como en un lugar, como un pequeño campo de concentración amable, y están con esas situaciones de soledad, de sentirse, pero no les vemos esa otra faceta donde ellos desarrollan o plantean sus odios, sus deseos, y que se mueven para satisfacer estas. O sea, esto no lo vemos, que sin duda todos los seres humanos lo tienen, pero en esa película esa dimensión no se toca. Entonces terminas viendo como el lado más tierno y más amable de estos ancianos, que pareciera que están viviendo como una otra etapa de su infancia, ¿no? Muy dependientes, muy sensibles a detalles como de un niño, de un pequeño regalo, de una visita. Y en esta otra película nos dan otra faceta donde vemos principalmente los deseos poderosos, ocultos, que los llevan a conductas que nos sorprenden un poco. Pero también con matices muy humanos. Por ejemplo, hay una interacción entre la señora y la criada donde le da a entender, o ella interpreta que la señora añora o extraña a su hija, y ella se ofrece como la hija sustituta, como esperando crear un vínculo muy amoroso, y ella lo rechaza esa situación y percibes que a ella le duele ese rechazo. Y luego vienen fricciones como muy tensas y de repente tienen detalles muy tiernos uno al otro, ¿no? O sea, cuando él va y le ayuda a hacer un recorte y a recuperar una fotografía, que ve que se interesa en ella y en ayudar en algo que quiere. Entonces, bueno, ahí hay una faceta de que se preocupan y se buscan los dos. En otra donde ella le da instrucciones a la empleada y le dice, oye, mira, sus horarios son así, a él le gusta que le atiendan de esta manera y demás. O sea, está preocupada y pendiente de él. Entonces, esta complejidad de que haya atención y preocupación por el otro, pero también tienes odios, molestias, resentimientos con él, y todo esto se va combinando, ¿no? Entonces, está esto ahí presente, ¿no? Estos 4 personajes que van interactuando con ellos, entre ellos, y mostrando las diferentes facetas de sus personalidades. Bien. Yo quisiera también tocar, igual que en la película anterior, como aspectos técnicos y narrativos y en general de la película que para mí fueron, me gustaría resaltarlos porque para mí fueron muy buenos verlos, te alimentan bastante, sobre todo para aquellos que quieren, intentan y están queriendo iniciar o ya están haciendo cine. Primero es el manejo de la cámara, cómo la cámara está en constante movimiento y cómo esos movimientos reflejan tanto la inestabilidad de la pareja como el transitar que va como de un lado a otro, ¿no? Por otro lado, una cosa que por lo menos para mí me parece muy, muy rica, o por lo menos creo yo que es bien, es bueno como lo hicieron. O sea, cuando uno de repente está haciendo cine, creo que una de las partes complicadas, creo que todo el cine es complicado de hacer, todas las partes del cine son complicadas de hacer, pero creo que una cosa muy complicada de repente es eficientar los recursos, ¿no? ¿Cómo puedes contar más con menos personajes, con menos locaciones, etcétera, ¿no? Y creo que hay una eficientación, hay cosas muy eficientes en los recursos de esta película, a pesar de que sí hay un arte que se nota, que está muy presente en las decoraciones, en los vestuarios, en el maquillaje, etcétera. Pero los personajes principales son 2. Después de esos hay algunos secundarios que complementan, que ya son 4, o sea, pero, y con eso se cuenta la mayoría de la historia. Por ahí hay otros personajes que aparecen muy poco, pero
solamente son pivotes o bits que ayudan a reforzar ciertas partes de la historia, y quizá por ahí de un 70% de la historia está grabada, por decir, o por lo menos está mostrada desde el interior de la casa, lo cual para mí resulta como muy refrescante ver cómo resolvieron esta historia en estos espacios donde vas reconociendo, ¿no? Y vas viendo cómo está armada la casa, dónde está tal lugar, dónde está el cuarto y todo eso. Y si hay momentos donde se sale de esto, de este lugar para ir a otros lugares, pero la mayoría del tiempo está ahí, ¿no? Y todo el tiempo se transita entre uno va al cuarto de uno va al cuarto de otro, luego quizás están en la cocina y así, ¿no? Entonces, para mí, por lo menos en cuestión de producción, creo que es un tema de producción más el lograr tener una historia que pueda eficientar este tipo de recursos, ¿no? Con pocos personajes, pocas locaciones, y todo bien construido, para mí es muy formidable y creo que es un gran, por lo menos hay algo ahí muy importante que reconocer, pues más allá de lo que va a la película, ¿no? Esto es totalmente fuera del tema que toca y todo eso, pero creo que para mí es interesante resaltarlo y lograr que quizá quienes nos estén escuchando y que estén interesados en hacer cine y que ya lo estén haciendo, lo vayan a empezar a hacer, noten este tipo de cosas porque creo que nos alimentan de cómo hacer cine y cómo hacerlo con este tipo de elementos. Sí, en el aspecto técnico, yo veo 3 elementos que están quizás en alto nivel, quizás igual. Creo yo que yo no podría decir cuál es mejor que otro. Está un guión, que claramente hay una estructura bien planteada, es decir, podemos ver bien claro el desarrollo. O sea, es una pareja que los vemos conviven en su casa, ya aislados, los asiste una persona y que hay una hostilidad muy fuerte de uno de ellos hacia el otro. Y el otro medio la tolera o sabe cómo soportarlo. Y luego esto va aumentando a un punto que es prácticamente llega que la vida está en juego. Y luego tiene una solución a la tensión y cómo logra armonizarse todo esto otra vez. O sea, hay un desarrollo dramático muy estructurado y que te permite seguir la historia. O sea, el guión me parece de maestría. Viene una fotografía también de muy buen nivel, en blanco y negro, plano secuencia muy bien elaborado, donde se nota ya el oficio del fotógrafo y de lo que quiere el director. También está a nivel de maestría, que aquí yo le veo lazos comunicantes con Roma. También es blanco y negro, en una Ciudad de México, buscando retornar, en el caso de Roma, a los 70s, que fue la infancia del director y lo que ocurrió en ese contexto, aunque aquí Roma se abre a la comunidad para mostrar el contexto social. Acá la película es únicamente el universo de esta pareja, pero en una casa también antigua. Notamos esos como de que es vieja, ¿no? Dónde lavan la ropa, el baño, la cocina, esos detalles, los vemos muy de casa antigua. Y el otro pilar también de altura son las actuaciones. La pareja está en un duelo actoral de altísimo nivel, pues esos 3 elementos los hacen alcanzar un nivel alto de cine. También creo que no es para todo el público, sí se requieren tener como ciertos ya intereses más específicos, pero creo que estamos ante una obra maestra, ¿no? Va a trascender y también es como una confirmación de un director que también marca una época en el cine mexicano, ¿no? Claro. Ante esto que acabas de decir que puede considerarse una obra maestra, quiero decir que yo tuve la oportunidad de ver esta película en el cine no hace poco
cuando se reestrenó. Y pues no había mucha gente en la sala. Y bueno, para empezar, de repente llegaron ahí unos adolescentes que se salieron de la sala. O sea, como que no sabían ni a qué habían entrado, empezaron ahí a hacer ruido y como a los 20 minutos de la película dijeron bye, y luego otras 2 personas ahí sí se quedaron, pero los que se quedaron hasta el final de la película se sentaron atrás de mí. Yo nada más escuché que empezaron a salir las letras y dijeron qué churro de película, ¿no? Lo contrasto con lo que tú acabas de decir porque, como tú dijiste, creo que no es una película para todo el público. Uno, creo que tienes que... Es difícil, por ejemplo, lo dice un gran crítico de cine que es Jorge Ayala Blanco, que se dice, creo que el punto de la crítica de repente es difícil llegar a un lugar sin contexto, ¿no? Ver una película donde no sabes ni quién es el director, ni cómo la hizo, si tiene obra previa, ni nada. Y creo que un punto interesante para poder, no sé si entender la película, pero sí por lo menos disfrutarla a otro nivel, es entender la filmografía y la historia del director, ¿no? O sea, haber visto obras previas del director, entender cómo trata sus temas, cómo son sus guiones, cómo es su manera de filmar. Entonces llegas a ver esta película y te impresiona, ¿no? Hay otra crítica de cine que es Fernanda Solórzano que dijo, este es el mejor Ripstein, ¿no? O sea, este es el regreso de Ripstein y es el mejor Ripstein, ¿no? No, y lo digo, no eres la única persona que he escuchado que elogia esta película, pero también creo que si de repente eres un espectador de cine muy casual, la vas a ver y vas a decir, ¿esta cosa qué es? O sea, son 2 viejitos gritándose y luego teniendo sexo y luego otra vez gritándose, o sea, ¿cuál es el punto, no? Entonces, creo yo que son cuestiones muy delicadas, por ahí lo diría Guillermo del Toro, son como las pinceladas, ¿no? Cómo mueve la cámara, cómo encuadra, cómo compone, cómo las actuaciones y el guión te van llevando a ciertos temas y ciertos puntos que quiere abordar el director y cómo los aborda a través de estas construcciones. Y creo que hay muchas cosas, porque no, creo que una cosa que logró el Ripstein en esta película es abordar un subtexto muy rico, que todo queda ahí y que de repente lo que es explícito, que es lo que narra la historia, de repente si nada más ves lo explícito, la primera capa, pues te quedas flotando, ¿no? Porque dices, ¿y esta película de qué es? Y creo que podría esto abrir un debate de por qué vemos las películas tan superficialmente, ¿no? Porque podría yo argumentar, pues estamos acostumbrados a ver como un cine muy hollywoodense, donde es el save the cat, ¿no? Primero hace tu personaje, luego hace esto para terminar así, ¿no? Y de repente si ya creo que el espectador común, si no ve esa como regla de 3 de primero esto, luego esto, se pierde, ¿no? Entonces de repente creo que habituarnos a este otro tipo de narrativas que tampoco está fuera de la norma, creo que es una narrativa muy clásica, pero a la cual creo que un espectador común no está acostumbrada. Pero creo que si tienes el contexto de quién es Ripstein, has visto algo de su filmografía anterior, de su cine anterior, y sabes un poco de eso, llegas a ver la película y dices, pues es una genialidad, ¿no? O sea, como tú lo acabas de decir, y estoy de acuerdo. Sí, hay otro ángulo o otra manera de abordar esta película que yo veo la siguiente. Quizás sin haber visto algo de Ripstein, sin conocerlo, pero cuando ya tienes algunas preocupaciones propias de tu edad, vaya, parece ser que es una película que no fue pensada así, pero encaja muy bien con la pandemia. O sea, claro. Ahí no lo dicen, pero pudiste haber agregado alguna escena que te diga, durante la pandemia estaba ocurriendo esto. O sea, prácticamente están aislados, hay una distancia, nunca ves una aglomeración.
cuando salgan a la calle que salieran con cubrebocas y estamos en pandemia, ¿no? Claro. Y que además creo yo que esa situación se multiplicó en esta época. Muchas familias que estuvieron viviendo así. De repente ves entrevistas vía Zoom y te dicen, no, pues estamos aislados, nada más estoy con mi familia, una chica que nos ayuda y tal, y pues estamos en cuarentena. Bueno, pues parece ser que esto es una pareja en cuarentena, ¿no? Y abordando el tema de la cuarentena, pues estima que mayores de 60 años en México hay cerca de 15 millones. Bueno, pues esos 15 millones de más de 60 años tienen vida, tienen deseos, supongo que algunos tendrán sexo o quisieran tener sexo, y viven esa complejidad, y también me imagino que se enfadan y se gritan entre ellos y demás. O sea, son seres humanos con todas estas emociones, y en esta parte están presentes, ¿no? La mayoría, según las estadísticas, vamos a llegar a cerca de 80 años. Bueno, en algún momento vamos a estar como ellos, ¿no? ¿Cómo te llevas con tu pareja? ¿Tendrás resentimientos? Tal, y cómo te las vas a entender con ella. Entonces, cuando tienes ya esas preocupaciones, la película empieza a tener sentido. Es decir, cómo la ve el director, cómo me cuenta ese contexto, y empieza a tener otra dimensión, ¿no? Entonces, quizás la película va a estar ahí. Yo pienso que está hecha para quedarse. Entonces, estos adolescentes que esta vez le parecieron que no tenía sentido, a lo mejor querían ver una de persecuciones o a lo mejor una película ya muy erótica. A lo mejor dentro de 20, 30 años regresan a la película y ya les va a decir algo valioso, ¿no? Entonces, vaya, la veo así como muy adecuada para la época, pero también muy para quienes lleguen a ese momento a reflexionar sobre lo que es la vejez, existe o no el sexo en la vejez, cómo ocurre, cuáles son los obstáculos, las dificultades, cómo se desarrollan. Tendremos aquí una película para reflexionar sobre ese tema. Claro. Pues vaya, yo creo que ya hablando como nada más así como reflexionando un poco acerca de los temas que aborda la película, también tienen que ver como un poco, no sé si esto pueda considerarse spoiler, pero voy a hacer como el warning de que pues, si no han visto la película, probablemente si tienen intenciones de verla, esto se las pueda arruinar, tal vez no. Entonces, si quieren seguir escuchando, pues ya será bajo su responsabilidad. Pueden adelantarle un poco o regresar ya que hayan visto la película. Pero bueno, volviendo al punto es un poco como aquello de lo que, como de los miedos, podría decirlo así, aquello que tememos o que estamos corriendo detrás de él, más bien estamos corriendo para que no nos alcance, termina inevitablemente alcanzándonos, ¿no? Lo digo por lo siguiente, ¿no? Como el hilo conductor de la película en cuestión de la narrativa del guión aborda sobre este señor que vive con esta paranoia, por así decirlo, de que su esposa le es infiel, ¿no? A pesar de que ella no lo es, pero llega un punto donde terminas, tanto lo escucha y tanto le dice que es una golfa y un montón de cosas más que le dice, que termina haciéndole infiel, ¿no? Entonces es como aquello de lo que no queremos, o por lo menos vamos a... Bien, bueno, ya que estamos en spoiler, sí, y aprovechando, te voy a dar mi punto de vista de ese punto. Claro. Yo creo que ella no es infiel. Él sí lo es. Y de alguna manera van las cosas. Hay un punto clave. La empleada se entera y se lo dice a ella. Entonces, ella toma una especie de venganza, decir, me fuiste infiel, yo también, como para empatar el marcador. Y eso, bueno, esto claramente aumenta la tensión a un nivel que puede estallar, puede arder Troya, dirían. Sí. Y luego viene la solución. Pero yo creo
que sí hay una presión porque ella le está diciendo, eres una golfa, cada vez que no te encuentro aquí seguro estás con otros, etcétera, y te conozco, eres muy caliente, etcétera. Pero yo pienso que es como más clásico, o sea, tal, sí, medio nos insultamos y demás, pero somos pareja y somos fieles. Pero tú ya me acabo de enterar y sí me engañaste, ahora yo te engaño y ahora estamos empatados, ¿qué va a pasar? Porque sí, la primera impresión es como él la empujó a ser infiel. Pero no, llevan toda la vida donde ella la trataba así, de golfa, tal. Pero en realidad, en la psique de ella, esto le motivaba. Decía, es que si me ve así es que me desea, cree que yo todavía soy muy atrayente y que atraigo hombres, y eso le halagaba en realidad. Llevaba un diario. Le decía esta frase, decía, como que le gustaba oír eso de su esposo y lo anotaba. Que al final, ahora sí no darles el spoiler, esto tiene el cierre de la película, ¿no? Claro, sí. Y aparte, aunque sí anteriormente hubo intentos de que ella como que medio se le resbalaba ahí a otros, nunca nadie le hizo caso realmente, ¿no? Entonces eso ella la hacía sentir como todavía deseada, al menos por su esposo. Pero con esto que dices también a otra cosa que iba a decir y es, está el dicho que dicen, el león cree que todos son de su condición, ¿no? Entonces, el hecho de que él creyera que cuando su esposa no estaba, le estaba poniendo los cuernos, también reflejaba el hecho de que él estaba siendo infiel, ¿no? O sea, él sí lo hacía y creía que, por lo tanto, ella también era igual. Sí, entonces vuelve un poco como este círculo vicioso donde él es hostil con ella por algo que él hace, que al final le termina trayendo tanta culpa que termina también dejando esa relación, pero ya es demasiado tarde porque ya llegó a oídos de ella, ¿no? Que es esto que dices. Bueno, con esto cierro este paréntesis de spoilers, pero bueno, no sé si tú quieras agregar algo más ya fuera de los spoilers. Sí, sin spoilers, yo veo claramente una historia romántica con tormentas, porque está eso, o sea, es una pareja que mal que bien están conviviendo, se pelean, se insultan, pero se preocupan unos de los otros, tal. Viene un desenlace, una crisis muy fuerte y luego una solución. O sea, todos esos elementos están ahí sin spoilers, ¿no? Ustedes van a ver la película y pueden ver claramente esta historia romántica en un entorno, le llamarían tóxico. Yo veo que son personas que tienen deseos fuertes, no del todo bien canalizados, pero finalmente encuentran una solución a su convivencia, ¿no? Así es. Pues bueno, yo ya no tengo nada más que decir, no sé si quieras tú agregar algo, si no, pues cerramos esta cápsula del día de hoy. Muy breve, volver a mencionar algo más de la fotografía, que me parece de muy buen nivel, en blanco y negro, con un decorado también muy, está ahí, o sea, te sientes que sí estás en una casa con muchos elementos amontonados, o sea, típico de adultos, que pues, tienen muchos recuerdos y están muchas cosas porque significan cosas, pero que a un joven dirá, hoy está sobrecargado, ¿no? Alguien como seguidor digamos hoy de Steve Jobs, Apple, dirá, no, pues minimalista, está sobrecargado. Pero sí lo esperarías de alguien de 60 o 70 años. De repente sientes como demasiadas cosas en una habitación, ¿no? Bien. Los vestuarios, o sea, creo que la fotografía y el arte hacen un muy buen trabajo aquí. Perfecto. Pues bueno, con eso terminamos la cápsula del día de hoy y estas dos películas de las que hablamos. Agradecer pues a las personas que llegaron hasta el final y que que semana con semana nos están escuchando. Para aquellas personas que de repente llegaron aquí de rebote por cualquier cosa,
pues invitarlos a que nos sigan, que se suscriban, que nos sigan en las redes sociales. Estamos en Spotify, en iTunes como Compartiendo Cine, en Facebook como Compartiendo Cine y estamos en YouTube como Cine Entre Compas. Y pues bueno, despedirme y pues esperar estar aquí una semana más, hablando de cine, compartiendo cine y pues también que nos comenten películas. Quizá habrá algunas películas que no tengamos en el radar o que podamos hablar de ellas más adelante, así que recomiéndennos cosas que crean que sea interesante hablar de ellas, ¿no? Bien, nada más retomar un punto que se habla mucho en México. Mi punto de vista es capacidad de producción hay. Este es un ejemplo, 2 películas, El baile de los 41 y El diablo entre las piernas, de alto nivel de producción, o sea, son películas con muy buena producción, valores artísticos. Ojalá no lo perdamos, que en México se siga teniendo capacidad de realizar este nivel de cine. El punto, y espero que los actores políticos, económicos, encuentren una solución, que este cine llegue a su público, o que se desarrolle un público que consuma este cine bien producido para que tengamos el círculo vicioso, ¿no? Alguien que produce, alguien que consume, esos recursos regresan, se produce más, se consume más, que este círculo está roto hace mucho tiempo. La satisfacción es que sí hay capacidad de producción de cine, este es un ejemplo, estas 2 películas. Y un gusto terminar un capítulo más, invitarlos a que nos acompañen la semana próxima en un capítulo más de Compartiendo Cine. Perfecto, pues con esto terminamos y nos estaremos viendo y escuchando la próxima semana.